Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bar confiesa que aún está pagando por lo que le hizo a Yamur, una historia de amor rota o redención verdadera. Bar y Yamur, una de las parejas más comentadas en los últimos tiempos, vuelven a estar en el ojo del huracán. Esta vez no por un reencuentro, ni por rumores de reconciliación, sino por las impactantes declaraciones que Bar ha hecho en una reciente entrevista, dejando al descubierto una verdad que ha conmocionado a todos sus seguidores. En una conversación exclusiva, Bar ha roto el silencio con una frase que ha retumbado en todos los medios de entretenimiento: "Todavía estoy pagando por lo que le hice a Yamur. No pasa un solo día sin que me arrepienta". Estas palabras no solo sorprendieron a los periodistas presentes, sino que también encendieron las redes sociales, donde miles de mujeres expresaron su apoyo a Yamur y su rechazo a las acciones del actor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió entre Bar y Yamur? Según fuentes cercanas a la expareja, su relación estuvo marcada por altibajos, conflictos emocionales y, sobre todo, una falta de comunicación que terminó desgastando lo que alguna vez fue una conexión profunda y auténtica. Durante casi 2 años compartieron momentos intensos, viajes románticos y proyectos profesionales, pero algo se rompió en el camino. Yo era egoísta, no supe valorar lo que tenía frente a mí. Yamur lo dio todo por nosotros y yo solo pensaba en mí, confesó Bar con la mirada perdida, visiblemente afectado por sus recuerdos. La sinceridad en sus palabras dejó claro que hay una herida que sigue abierta y que, quizás, nunca cicatrice por completo. Yamur, por su parte, ha optado por el silencio. Desde su ruptura con Bar, ha mantenido una postura reservada, enfocándose en su carrera y evitando hablar del tema públicamente. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales a veces dejan entrever fragmentos de su estado emocional. Frases como "todo pasa por algo" o "el tiempo pone todo en su lugar" han sido interpretadas por sus seguidores como indirectas hacia su expareja. Una fuente cercana a Yamur comentó: "Ella sufrió mucho. Le costó meses poder retomar su vida con normalidad. No fue fácil para ella, sobre todo porque Bar nunca le dio una explicación clara en su momento". A pesar del dolor, hay quienes creen que Bar está sinceramente arrepentido. En la misma entrevista, él agregó: "Sé que perdí a una mujer increíble. Lo único que deseo es que sea feliz, aunque no sea conmigo". Esta declaración, lejos de buscar lástima, parecía más bien una forma de liberación personal. Pero, ¿es suficiente el arrepentimiento cuando las heridas siguen abiertas? Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios elogiaban la valentía de Bar al enfrentar públicamente sus errores, otros cuestionaban la sinceridad detrás de sus palabras. ¿Por qué hablar ahora?, se preguntaban muchos. ¿Es un intento de limpiar su imagen o realmente está buscando redención? La línea entre lo auténtico y lo calculado, en el mundo del espectáculo, siempre ha sido difusa. Lo que sí es innegable es el impacto que su confesión ha tenido no solo en los medios, sino también en la percepción pública sobre la relación que una vez tuvo con Yamur. Durante semanas, los programas de entretenimiento y los paneles de discusión analizaron cada frase, cada gesto y cada silencio. Algunos expertos en lenguaje corporal incluso estudiaron las imágenes de la entrevista, concluyendo que Bar mostraba signos claros de arrepentimiento genuino. Mientras tanto, Yamur continúa con su vida.
Ha sido vista recientemente en varios eventos de moda y ha anunciado su participación en una nueva serie dramática que promete posicionarla aún más alto en su carrera. En las pocas entrevistas que ha concedido, ha esquivado con elegancia cualquier mención a Barr, manteniéndose fiel a su decisión de no ventilar su vida privada. Sus fans, sin embargo, no han dejado de apoyarla. Yamur merece lo mejor, se nota que es una mujer fuerte y resiliente, escribía una seguidora en Instagram. Otras publicaciones se llenaban de mensajes de aliento y admiración por la forma en que ha manejado una situación tan dolorosa con tanta dignidad. Pero la historia no termina ahí. Una periodista del portal Cultura y Farándula reveló que, semanas después de la entrevista de Barr, se le vio ingresando discretamente a una clínica especializada en salud mental. Aunque su equipo no ha emitido ningún comunicado oficial, los rumores apuntan a que el actor está recibiendo apoyo terapéutico para enfrentar tanto su culpa como las consecuencias emocionales de la ruptura. Está en un proceso de reconstrucción personal, aseguró un allegado. Quiere cambiar, pero sabe que no basta con pedir perdón. Está aprendiendo a vivir con sus errores y a crecer a partir de ellos. La pregunta que todos se hacen ahora es si este proceso de introspección y cambio traerá algún tipo de cierre entre Barr y Yamur o si sus caminos seguirán separados para siempre. ¿Será posible una conversación honesta entre ellos después de tanto tiempo y dolor? ¿Podrán perdonarse, aunque no vuelvan a estar juntos? Algunos creen que el verdadero amor no siempre significa quedarse al lado del otro, sino desear su felicidad aunque sea a la distancia. Y tal vez ese sea el destino de esta historia, dos almas que se amaron profundamente, que se hirieron sin querer y que ahora caminan por rutas distintas, marcadas por la nostalgia de lo que pudo ser y por la esperanza de sanar. Mientras tanto, los seguidores de ambos continúan atentos, esperando señales, tal vez un nuevo mensaje en redes sociales, un cruce de miradas en algún evento público. Una canción que revele más de lo que las palabras pueden decir. Porque en el fondo, más allá del escándalo y del ruido mediático, lo que conecta a millones con esta historia es su humanidad. Todos hemos amado, fallado, llorado y aprendido. Y en Barr y Yamur vemos reflejada esa parte de nosotros que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor, en el perdón y en las segundas oportunidades. Gracias por ver nuestro video. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu comentario y compartir este contenido con tus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te encantarán.